¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. En Puebla hay un nuevo proyecto que ya se anunció con bombo y platillo, sobre todo este fin de semana que acaba de pasar. Ya se venía entretejiendo, obviamente. Es un proyecto ambicioso. Se trata del Museo Textil con aspiraciones de que sea nacional y que se vuelva patrimonio de la UNESCO. O sea, está el proyecto sabroso y obviamente pues no va a estar fácil, pero es un proyecto ambicioso que sin lugar a dudas va a beneficiar a Puebla. Y para esto está con nosotros pues quien está llevando la batuta en este proyecto, el doctor Humberto Morales Moreno. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo doctor? estás? Pues nada, nuevamente Ya te te saludo. extrañaba. Ya me extrañabas, pero ahora con temas Con más otros temas. específicos, ¿no? Ya te vi ahí en las redes y entonces en los medios y anunciando. Oye, qué padre este proyecto. Cuando veo, digo, ese señor yo lo conozco. Pues mira, efectivamente, este proyecto forma parte de una vieja, digamos, discusión que empezó siendo académica y después se volvió ya de carácter programático, que fue desde que se fundó el Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial en el año del 96. Este comité se fundó en Puebla precisamente con la idea de rescatar el patrimonio industrial histórico del país. Y uno de los proyectos emblemáticos con los que empezamos a trabajar desde el 96 fue precisamente la recuperación de la ex fábrica textil de La Constancia, junto con otros proyectos de carácter museográfico. Después de muchos años, pues ya estamos hablando de más de, pues ya casi 30 años, ¿no? De que iniciamos este movimiento, porque no soy el único, hay todo un equipo y un grupo de académicos, colegas míos, algunos ya no están con nosotros, que empezamos esta cruzada por crear el Museo Textil. Pues finalmente, ya con este nuevo gobierno del gobernador Armenta, pues parece ser que nuestras propuestas, nuestros proyectos, que ya tienen tiempo atrás, parece que esta vez han tenido eco. Y sobre todo por la sensibilidad de la nueva administración de Museos de Puebla, que dirige la maestra María José Farfán, que al parecer por primera vez ya se entendió la necesidad de que la Constancia recupere su identidad, porque la Constancia pues, fue una fábrica textil, fue pionera en América Latina como una fábrica mecanizada, y creo que ahora hay sensibilidad del gobierno actual y de la dirección de museos para echar a andar ahora sí el museo. Como tú sabes, lo que se inauguró el viernes, aprovechando que es el día que ya también el Congreso del Estado decretó que sea el Día del Trabajador Textil, que además es la fecha de la... Ajá, estamos viendo aquí las imágenes. Oye, ¿qué es esa como medallita que tiene el gobernador? La verdad no lo sé. Te lo Ah, digo ya llegó sinceramente. así al evento. Tengo la impresión, porque si te das cuenta, la medalla también la tiene la directora de museos y la secretaria de Cultura. Sí. Creo que ellos vienen de otro evento anterior Ah, que se ya. hizo en la Fundación Azteca. Lo que pasa es que el recinto de la Constancia tiene un área que está en comodato con la Fundación Azteca desde hace muchos años, porque ahí crearon la Escuela de Iniciación Musical, que es un proyecto de la Fundación Azteca con el gobierno del Estado. Creo que el gobernador tuvo un evento ahí previo con la fundación y yo me imagino que ahí en ese evento les han de haber dado algún tipo de medalla ya. Yo o pensé que era conmemoración. algún símbolo de ahí. No tiene que ver directamente con la Constancia, pero digamos que como la Escuela de Iniciación Musical está en el propio recinto, pues ya nada más el gobernador lo que hizo fue pasar de un área a la otra para la inauguración de la primera etapa del Museo Textil. Perfecto. A ver, es muy importante lo que mencionaste acerca de que en 1996 fue entonces cuando se propuso este proyecto. Sí, para rescatar la constancia. Así es. En ese año se crea el Comité Mexicano de Conservación, como te digo, y uno de los proyectos con los que empezamos fue el rescate de la ex fábrica textil. ¿Por qué? Porque al crear nuestro Comité Mexicano de Conservación, la idea era
que fuéramos un organismo miembro del Comité Internacional de Preservación del Patrimonio Industrial, que es un organismo que trabaja con la UNESCO, y la idea es que a través de este organismo tuviéramos una ventana internacional para empezar a trabajar el proyecto. Y así fue, a tal grado que en el 2004, o sea, estamos hablando de 8 años después de que se creó nuestro comité, el gobierno de México logró inscribir en la lista nominativa de la UNESCO a la constancia como candidata a ser Patrimonio de la Humanidad, y estuvo del 2004 al 2013. En ese periodo del 4 al 13, varias organizaciones académicas de la Autónoma de Puebla, de nuestro comité, del INA, grupos privados, estuvimos presionando para que se aprovechara el decreto del año 2005 del gobernador de aquel entonces, licenciado Melquiades Morales Flores, para que el decreto de expropiación, con lo cual la Constancia se convirtió en un recinto cultural del Estado, cumpliera con una de las etapas que describe el decreto. ¿Cuál es? El decreto dice que la Constancia se expropia para ser un centro cultural de las artes para el Estado de Puebla y museo textil. ¿No? Este había sido un logro, digamos, de muchos académicos que estuvimos detrás, insistiendo, ¿no? Claro. Y pensábamos que, pues ya con ese decreto pensábamos que se iba a detonar el museo. ¿Y pero por qué no fue? ¿Por qué no fue así? Pues, desgraciadamente, de 1996 ahorita a 2025. Bueno, déjate tú del 96. Hubo un decreto del 2005 que decía que la Constancia iba a ser un centro cultural y museo textil. O sea, ya en el 2005 por ley. ¡Guau! ¿Cuántos años pasaron entonces? Llevamos 20 años. Doctor, 20 años del decreto. Claro. 20 años del decreto de expropiación. Obviamente los extrabajadores, la comunidad de la Constancia que sigue viva y que viven en los alrededores del recinto, pues estaban muy entusiasmados porque decían, ahora sí se nos va a hacer justicia a los trabajadores, nos van a hacer el museo. Pues hubo una serie de vicisitudes de carácter político, regional, que alejaron el proyecto y se crea un centro de las artes, pero ya totalmente vinculado a Fundación Azteca con esta escuela de iniciación musical, y el resto del recinto se plantea hacer museos, o sea, una especie de complejo museístico que hasta la fecha se llama así. Pero ese complejo museístico se diseña para hacer museos que no tienen nada que ver con la industria textil. Ahí es cuando surge la Casa de la Música de Viena, el Museo de los Títeres, el Museo de la Indumentaria Mexicana, el Museo de Niños, Infantil, en fin, son 4 o 5 museos. Sí, y al frente está el del automóvil. Exacto. Y resulta que ya bajo el gobierno del gobernador Moreno Valle, literalmente se crea un proyecto museístico que nada tiene que ver con el Museo Textil, ¿no? Lo que le llaman el Paseo de los Gigantes es otra lógica, el Museo del Automóvil es otra lógica. De hecho, la escuela Esteban Antoniano, que estaba en esa zona, la relocalizan, la sacan de ahí, la mueven del lugar para hacer ese tipo de ampliaciones museográficas, pero que no tienen nada que ver con el espíritu original. Que está padre, a mí me gustó mucho, sobre todo la presentación que hizo en el sexenio de Rafael Moreno Valle, estos grupos de museos, me gustó mucho. Yo, como muchos poblanos, llevé a mi hija, lo disfrutaban mucho los niños, estaba realmente muy atractivo, a mí me gustó, y el de los títeres está de mega guau, me encantó. Pero después no se le dio seguimiento, vino las inundaciones famosas, dieron al traste prácticamente con todo este esfuerzo, porque costó una lanísima. No, mucho dinero. Tan solo la franquicia, porque, bueno, no se dice así, pero pues haga de cuenta que es una franquicia. El Museo de Viena nos vende hasta el nombre, ¿no? Y tenemos que pagar, porque la lana es de todos nosotros, tenemos que pagarle anualmente pues esta franquicia, ¿no? Y estaba muy padre el museo. Me gusta mucho la sala Chopin. Sí, vaya, digamos que los proyectos museográficos que se levantaron tuvieron una virtud, se hicieron
aprovechando que el convenio con la Fundación Azteca permitió que la fundación invirtiera dinero en la remodelación de todo el recinto, que era muy caro. Es decir, Sí. Remodelar 30,000 metros cuadrados de superficie de un inmueble como la Constancia, que no solamente era la fábrica, sino todas las demás construcciones que se hicieron en el siglo XX, claro, incluyendo la parroquia de culto católico que todavía funciona, ajá, y todo lo que era el antiguo corredor de la Casa de Empleados, obviamente fue una inversión millonaria que en parte se financia por el apoyo de esta fundación. Por eso se le entregan como dato la Escuela de Iniciación Musical. Digamos que como proyecto público-privado fue exitoso en la medida que eso permitió una remodelación de un recinto que de otra manera hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Esa fue la parte meritoria, sin duda. El problema fue que los museos que se instalaron, como lo que tú mencionas, que para los niños siempre fue un atractivo, no hubieran tenido nada de malo, o sea, hubiera estado muy bien esa proyección museográfica si paralelamente se hubiera construido un centro de interpretación textil. O sea, no estaba peleado el proyecto del Museo Textil con todo lo demás que hicieron. A mí me tocó participar como asesor de la Dirección de Museos en el 2009 con el proyecto del museo como un proyecto paralelo a los museos que se estaban desarrollando. Ajá. Incluso yo acompañé varias veces a la Dirección de Museos, al secretario de Cultura de aquel entonces, a hacer un recorrido por la Constancia para explicarles lo que podría ser museable para el Museo Textil y dejar los museos nuevos que estaban haciendo. Claro. O sea, no era algo incompatible. No, y además tanto territorio, tanto terreno, ¿no? Claro que se podía, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El problema fue que al final se apostó por un proyecto de museografía espectacular, sí, para un público grande, pero más me da la impresión como una apuesta de negocio museográfico que por reivindicar un proyecto histórico que además lastimó mucho a la comunidad porque la comunidad de exobreros salió muy molesta de la manera en que se hizo todo. Es decir, no se le dio reconocimiento a los trabajadores textiles. Entonces sí, podemos decir maravillas de los museos que hay ahí, de la Casa de la Música de Viena, está muy bien, pero sin haber hecho un trabajo museográfico que reivindicara el mundo del trabajo obrero en esa zona, pues fue una especie de afrenta a una comunidad que está viva y que vive además en los alrededores. Muy Entonces, bien. Políticamente a la larga fue un error, ¿no? Una cosa que no tomó en cuenta. Fíjate, o sea, esto, por ejemplo, para muchos de los poblanos, pues hubiera pasado de noche. O sea, dices, bueno, pues ¿cuál es el problema, no? Si no fue textil, pero es otro tipo de museos. Y bueno, lo que tú comentas es a raíz realmente de un problema social, el no reconocimiento al trabajo, Claro. de un montón de generaciones, porque bueno, Puebla fue un ícono en la industria textil de toda Latinoamérica. Así es. Entonces, vaya, ¿a qué se debió, Humberto, que algo tan importante haya pasado de noche por 20 años? Negocios. Perdona que lo diga públicamente. Negocios. Negocios de gobernadores con grupos privados de inversionistas que vieron esos museos más como un negocio que como un servicio público. Pero ¿a poco sí se puede ver como negocio? O sea, sí deja. A ver, mira, a ver. ¿O cómo? Un museo como la Casa de Música de Viena, ¿sí? Si tú lo ves profesionalmente, fue un contrato, hasta donde yo vi y sé, extremadamente caro para lo que la firma de Viena entregó. ¿Qué fue lo que entregó la firma de Viena? Entregó copias de mala calidad, reproducciones de segunda categoría, para vestir un museo que sí, está muy interesante conocer la vida de Mozart, sin duda, ¿no? Y conocer las partituras, pero todo eso está musealizado a nivel internacional. La gente puede meterse por internet, da un clic y puede recorrer la casona original de la música de Viena en Viena y se entera de todo eso con reproducciones de mejor calidad. Lo que vinieron a venderle a Puebla fueron espejitos, fueron cosas de muy mala calidad, montadas de manera espectacular
para un público que evidentemente no esté entrenado para ver un museo de música como ese. Claro. Entonces le puedes vender cualquier cosa, reproducciones Claro. de segunda categoría, de tercera categoría, pero a un precio absurdo, Ok. un contrato absurdo. Hasta a lo que me refiero que fue el negocio. Ok. O sea, se permitió un contrato oneroso para una muestra museográfica de mala calidad. Ya. Híjole, Entonces, acabas de decir ahí, algo muy fuerte, no, ¿eh? bueno, es que así es. Ok. O sea, a mí que me disculpen todos los demás gobernantes que ha tenido Puebla, Ujú. pero ninguno de ellos atacó el problema con seriedad. Ahora, el Museo de los Títeres, por ejemplo, o lo que dejó Rafael Tovar y Teresa como legado, el Museo de la Música Mexicana. Son museos interesantes, sin duda. El de la música mexicana creo que es el mejor logrado. Está bien, puede ser un museo útil, pero un museo hoy que no es activo, un museo hoy que no tiene técnicas digitales interactivas, con exposiciones temporales que llamen a un público masivo a visitarlo y que lo haga autosustentable en términos de cuotas, no te sirve para nada, te sale caro en cualquier parte del mundo. Además, obviamente, creo que en Puebla este tipo de museos se siguen viendo como colecciones de objetos arrumbados que se acomodan en una sala Sí. y nadie sabe qué va a pasar ahí. Ese tipo de museografía ya no puede seguir existiendo. Ok. Hay que dar un cambio porque los museos a nivel internacional están cambiando. Ningún museo es autofinanciable si no tiene, uno, conexión social con el entorno, o sea que hay gente, hay un público que lo consume, que lo visita, que se apropia de él. Dos, que tenga tarifas autosustentables de los servicios que da. Y tres, que tenga exposiciones en salas polivalentes temporales que permita que el público vea cosas variadas de mes en mes. Claro. Eso jamás lo pudo hacer la Constancia. En ninguno de sus museos. En ninguno. Entonces, hay un problema de gestión, no solamente de enfoque museográfico, hay un problema de gestión. Entonces, yo creo que ha sido muy atinado que el gobierno actual, el gobernador Armenta, haya tomado la batuta de decir, basta, ¿no? Ahora sí, vamos a devolverle a un museo histórico de Puebla su identidad, ¿no? Fue la cuna de la industria textil nacional y de América Latina. Bueno, pues hay que hacerle un homenaje a eso. ¿Y cómo se lo puedes hacer? Si tú ya tienes un decreto que te dice que el 7 de marzo es el Día del Trabajador Textil, convocas a la Cámara Nacional y Estatal de la Industria Textil que estuvieron en la inauguración de la primera etapa, ¿no? Si tú convocas a comunidad obrera, exobrera, que ahí estuvieron, ¿no? Viendo cómo ellos forman parte de esa historia, ya tienes la primera parte de lo que hay que hacer. Tienes comunidad, tienes empresarios, tienes el recinto y tienes el know-how, es decir, tienes a los especialistas que te pueden levantar el proyecto. O sea, está todo puesto para que ahora sí detone un museo en serio. Y algo que es importante también aclarar, ¿por qué perdimos la nominación de la lista indicativa en el 2013? Precisamente porque lo que se hizo en la Constancia a partir de 2012 fue exactamente lo contrario de lo que la UNESCO recomendaba. Y por eso nos castigaron. Castigaron al gobernador de esa época, que era Moreno Valle, por haber hecho lo que no debió haber hecho. Por eso nos sacaron de la lista indicativa. La UNESCO nos castigó, porque si estás hablando de un museo textil o de una ex fábrica textil y así le inscribes en la UNESCO, y la UNESCO manda un inspector y dice, ¿dónde está lo textil acá? En ningún lado, no, ¿saben qué? Adiós. Esto es otra cosa, ¿sale? Es un poco lo que nos pasó, te lo digo porque yo soy especialista en patrimonio industrial. Claro. Y ahora soy el presidente de la sociedad. A Fundidora de Monterrey le pasó algo parecido a lo de la Constancia. Fundidora de Monterrey tenía todo para hacer un parque patrimonial UNESCO. De hecho, concursaron. ¿Por qué los rechazaron? ¿Por qué los castigaron? Porque se les olvidó a los de Fundidora que el Alto Horno número 3, que está muy bien montado, que tiene un pequeño museo de sitio, está muy bonito, pero todo el entorno lo borraron. Es decir, no hay ningún vestigio de los trabajadores de la Fundidora, no hay historia oral de los trabajadores fuera del Horno 3, no hay una musealización
con un centro de interpretación que le diga al visitante que camina por el parque qué es el Parque Fundidora. ¿Qué fue lo que pasó? Fuera. Invirtieron mucho dinero en el Parque Fundidora. Yo creo que más que en la Constancia. Wow. Entonces, la idea es no repetir esos errores. La idea es, a ver, vamos a hacer el Museo Textil, qué bueno. ¿Qué significa eso? Significa un museo que tenga innovaciones tecnológicas en materia museográfica, en términos de utilizar los recursos técnicos a la mano para que sea atractivo, para que sea un museo autosostenible, que pueda vender y financiarse con un público que lo va a estar visitando constantemente porque le va a mostrar atractivos con exposiciones permanentes y temporales, un museo que jala a la comunidad para que los extrabajadores y sus hijos no solamente vayan a ver el museo, sean parte del museo, es decir, que pueda contratar a extrabajadores y decirle, a ver, el señor que trabajó en las calderas y que conoce las calderas y que ahí están las calderas, este mes usted va a dar la visita guiada, usted va a decirle al público qué se hacía ahí. Wow, Eso hacen eso los estaría museos, padrísimo. eso lo hacen los museos en Europa, en Estados Unidos. Aquí es el único lugar donde no se nos ocurre. Y ahí está la gente, ahí están los trabajadores esperando que les des chamba. Claro. ¿No? Que sea significativo para la comunidad. Y además le reditúa a la comunidad. Empleas mano de obra de la comunidad y educas. Claro. Eso tiene que hacerlo, no hay más. Entonces, creas un centro de documentación que queremos que sea nacional para que archivos históricos de textiles se depositen ahí, imágenes, planos, todo nacional. ¿Para qué? Para que los investigadores de las universidades, de las escuelas de arquitectura, de las escuelas de urbanismo, de las escuelas de historia, cuando hagan clic en Tamaulipas o en Chiapas, digan, quiero saber sobre la tecnología industrial mexicana del siglo XIX, ¿a dónde voy? Está en la Constancia, está en el centro de documentación de la Constancia. Claro. Y esto tiene un impacto, por supuesto que en América, pero también a nivel mundial. No, es mundial. Claro. Todos los museos que están en la lista de la UNESCO trabajan así, textiles. Perfecto. Oye, a ver, y eso de que nos sacaron, ahora sí que por no cumplir las especificaciones la UNESCO, ahorita ya nos volvimos a inscribir, o cómo está ahí la situación. Hay que volver a ganarse primero la inscripción. O sea, hay que hacer la tarea desde abajo. ¿Otra vez? Claro, por supuesto. Ok. Ahorita tenemos que empezar de cero. Ajá. Ya empezamos con la primera parte, que fue lo que se inauguró el viernes, que es una primera lectura museográfica todavía muy modesta. Es la primera etapa, ¿no? La primera etapa, que es una primera lectura museográfica muy sencilla de lo que queremos mostrar. En el espacio museable que ahorita está disponible, porque el contrato con la Casa de Viena todavía no termina, creo que termina en agosto. O sea, todavía está ocupado por el Museo de Viena. Entonces, se tiene que ir esperando a que termine el contrato, que se saque toda esa colección, para que se pueda musealizar todo ese conjunto como museo textil. Y así ir ganando los espacios que tiene la Constancia, que no están musealizados en los otros museos, para que puedan ser aprovechados por el Museo Textil. O sea, en pocas palabras, el museo no va a venir a sustituir, salvo lo de Viena, que es un contrato que ya va a terminar, los demás museos se van a quedar. O sea, no se trata de borrar todo, claro. sino que se trata de hacer un museo nuevo, moderno, funcional, que va a coexistir con los otros museos. Solo que el identitario va a ser el textil. Claro. Así funcionan muchos museos en el mundo. Sí. A ver, por un ejemplo muy extremo, es el Louvre en París, ¿no? Muchos años ha habido pleito, y hasta la fecha hay pleito, de los arquitectos urbanistas, los que están a favor y en contra de la pirámide que hizo este arquitecto japonés en la entrada del Louvre, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la historia neoclásica del edificio del Louvre? Eso es una porquería. Sin embargo, ahí está. Y es símbolo del Louvre hoy moderno. Sí, claro. Tiene elevadores y lo que tú quieras. Es muy moderno. Verlo, claro. Pero coexiste con lo que es histórico, con lo que es antiguo. Bueno, no está peleado la modernización museable con la antigua. Claro. No pasa nada. Es decir, tú con la Constancia puedes ser un gran museo y tener áreas muy modernizadas, con los otros museos que hay ahí. Puedes hacer cosas
muy, muy modernas, y no va a pasar nada, mientras no destruyas la lectura histórica del inmueble. Bueno, Humberto, tú al encabezar este proyecto museológico de la Constancia Mexicana, entonces, ¿vas a tener competencia también para ver qué pasa con los museos de alrededor? No, no porque, o sea, yo encabezo una sociedad académica que es el Patrimonio Industrial. Mi razón de ser ahí es que, por invitación de la Dirección de Museos, mi labor sería, creo yo, es hacer el proyecto museológico y después hacer la propuesta museográfica. Pero, ¿quiénes van a llevar a cabo la propuesta museográfica? Pues eso ya va a depender de la Dirección de Museos y del gobierno del Estado. Ya. Yo puedo asesorar esa parte y, por supuesto, darles un plan maestro museológico, que es lo que yo estoy proponiendo contratar. Pero ya lo que vayan a hacer con el resto de los museos no me corresponde. Ya. Yo no trabajo en museos, ni trabajo en el gobierno del Estado. Yo soy un consultor externo de una sociedad científica. Ah, ya, de acuerdo. Sí, porque eres presidente del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial. Que es una asociación civil reconocida por el INAH en materia de patrimonio industrial histórico de la nación. De acuerdo. Oye, a ver, para seguir este hilo conductor, porque tengo varias preguntas que también te quiero hacer, pero a ver, para no brincarnos. Entonces, es alzar la mano a la UNESCO y, oigan, ahora sí vamos, ¿no? Aquí está, miren, ¿no? Ya estamos en una primera etapa, ok. La UNESCO dice, a ver, te voy a hacer caso, a ver, ¿no? ¿Y luego qué sigue? Bueno, todavía no estamos ni siquiera en esa etapa de que nos diga la UNESCO, a ver qué es, no. No, todavía no. No, claro que no. Primero, lo primero que hay que hacer es tener el plan maestro museológico de lo que va a ser todo el museo y empezarlo a construir. ¿Esto qué implica? Implica un presupuesto especial, una partida especial del gobierno del Estado, de la Dirección de Museos. A lo mejor las cámaras textiles le van a entrar, creo yo, para tener primero el plan maestro museológico y los espacios museables, museográficos. Esos tendrán que quedar despejados, por lo menos de aquí a agosto, ¿no? Que es cuando se termine el contrato con la Casa de Viena. Oye, ¿y va a seguir la Casa de Viena? No lo sé, yo creo que no, porque tengo entendido que son contratos que se renuevan cada tiempo. Ya. Me imagino que ya no lo van a renovar. En tu expertise, ¿recomendarías que siguiera el Museo de Viena? No tiene sentido. Mira, eso lo hemos estado diciendo hace 20 años. Es decir, yo no sé quién le vendió la idea al gobernador Moreno Valle de hacer un museo de la Casa de la Música de Viena. La verdad que no tengo muy claro qué pasó ahí. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Pero la verdad, no tenía sentido hacer eso. Y se me hace muy extraño que todavía en la administración anterior, del gobernador Céspedes, se volvió a insistir en revitalizar el museo después de las inundaciones, cuando era evidente que no tenía futuro. No tiene futuro. O sea, en un espacio que tú entras, no sé si has entrado a la casa. Sí, he entrado varias veces. Si tú entras a la Casa de Música de Viena, te vas a topar con las máquinas arrumbadas al lado. Te vas a topar con los vestigios de la industria rodeando todo el museo. Claro. Pero estaban como de adorno. Claro. ¿No? Tú veías la partitura de Mozart y un retrato una copia muy mal hecha de él, pegada en una cartelera, y atravesando una polea en el techo de arriba y los vestigios de un telar al fondo. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué hace ahí? ¿Qué locura es esta, no? Claro. Sí, por supuesto. O sea, no tenía sentido. Claro, y hay varios que ya no están funcionando, ¿eh? Hay incluso una especie como de cilindro que a mí en una primera instancia sí me gustó porque eran la recopilación de sonidos de la luna, que de Marte, del espacio. Incluso tenían una sala sonora donde se podían escuchar Pero no sirven. Bueno, por eso, en su momento sirvieron. Sí. Pero por eso, no sirven ahora. Porque además un museo de ese tipo requiere un mantenimiento permanente que no tiene cuota de recuperación
porque el público no te va a pagar constantemente por un museo así. Claro. Porque no tiene identidad. Los ex trabajadores nunca se acercaron a la fábrica porque no había nada que ver ahí. Claro. O sea, con todo respeto, Mozart no tiene nada que ver con la clase obrera de Puebla. Sí, no, No claro. tiene nada que ver. Ni Chopin, O sea, ni nada. Chopin y Mozart son a todo dar, Sí, pero eso los puedes ver aquí en tu teléfono, o puedes recorrer, o toma un avión y ve a Viena y ahí los ves, porque es su cultura, es la cultura vienesa, es lógico. Claro. Pero acá no tenía sentido. Ya, no, y además estar pagando la franquicia, que es una lanísima, mejor la metemos en otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la idea ahora, creo yo. La idea de ahora es reinvertir ese dinero que se estaba malgastando en un proyecto coherente. Es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. En la constancia mexicana, bueno, ya nos dijiste que hasta 1996 y bueno, ¿no? Hemos ido platicando a lo largo de más de 20 años. 30 años. Ahora, apenas el gobernador Alejandro Armenta hizo una declaración que sí prendió algunos focos. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, El Popular, es ahorita el que me brinca, pero también varios, pues hemos seguido esta investigación en donde el propio gobernador reconoció que hay corrupción en todo este esquema de museos en la Constancia. Y bueno, el año pasado se invirtieron en el 2024 50 millones de pesos para el rescate, porque estaba olvidado la administración, que bueno, yo ahorita recuerdo de Luis Miguel Barbosa, pues ni los peló, y bueno, ahí se acabaron de pudrir todos los, hasta los cimientos, bueno, fue una cosa espantosa que quedó en el olvido. El gobierno le invirtió 50 millones de pesos, que no es poquito, ¿no? Para su rescate. Sin embargo, también el gobernador dijo, pues ya estuvimos viendo, le estuvimos escarbando y aquí hay una serie de delitos de corrupción, tanto de lana como de no asumir las responsabilidades respectivas y que por eso pues se perdió parte pues, del patrimonio histórico que tenían estos museos. Ahora sí que, ¿cuál es tu parecer ante esta situación? ¿Tienes alguna opinión? ¿Se te va a cargar a ti? Porque pues es recibir lo bueno y lo malo. No, mira, te voy a repetir, yo no soy servidor público. Yo no puedo opinar de lo que es el ejercicio público de un presupuesto porque no me corresponde. No trabajo. O sea, a ti no te van a dar. Yo no trabajo en la administración pública. Yo voy a ofrecer un proyecto, que es lo que ya propuse, para echar a andar la museología y después la museografía de un proyecto textil, con la idea de que siga las reglas metodológicas de lo que nos va a pedir la UNESCO, en primer lugar para que regrese la lista indicativa y después pelear que sea patrimonio de la humanidad, son 2 etapas. Mi expertise es en ese nivel. ¿Sí? Ya, de acuerdo. Ya el pleito burocrático de qué pasó con los 50 millones, si hubo o no hubo, lo invirtieron mal o todo, a mí no me corresponde hablar de eso, porque escapa al ámbito de mi competencia. Eso es un asunto del gobierno del Estado, con las administraciones anteriores. Yo lo único que te puedo decir de eso es que cuando se inundó la Constancia, que fue en parte el periodo de pandemia y fin de pandemia, hubo mucho desorden porque me acuerdo que a mí me pidió el que era el secretario de Cultura en aquel entonces, Sergio Vergara, que se hiciera una especie como de estudio técnico con arquitectos sobre cómo estaba el tema del desasolve de las aguas, de las caídas de la derivación del Atoyac, para ver cómo se podía resolver el problema de las inundaciones. Pero la verdad nunca pudimos hacer nada, porque cuando yo propuse, incluso traje a 2 arquitectos especialistas en temas hidráulicos, jamás los contrataron. Y yo se los presenté, dije, aquí están. Y cuando pedimos los planos estructurales, hidráulicos, jamás nos los dieron. Decían que no existían o que estaban en infraestructura. Unas galimatías de confusiones. Hablé con la que era directora de museos. Igual, parecía que no tenía ni siquiera los planos.
Ok. Entonces nunca se pudo hacer nada de lo Ajá. que a mí me habían pedido que les ayudara. Ajá. Porque repito, ni siquiera se contrató a los arquitectos. Lo resolvieron como quisieron o como pudieron. Y de ahí viene un pleito, porque me acuerdo que había un tema de seguros para este tipo de casos. Que yo sepa, el seguro sí se aplicó, el seguro sí pagó una cantidad, no sé cuánta haya sido, para reparaciones, que imagino que fue parte del dinero que se usó para la remodelación actual. Sí. Pero como tú bien dices, se usó dinero mucho o poco, no lo sé, para restaurar la parte estructural de la Constancia, no para invertir en museos. Era para que ya no hubiera inundaciones, para que estuviera todo limpio, que la casa de Viena, que quedó muy maltratada, volviera a funcionar, y imagino que otros museos igual. Creo que eso fue lo que se invirtió. No para hacer una museografía mejor, sino para restaurar mínimamente lo que se había echado a perder con las inundaciones. De acuerdo. Entonces, me parece que con esa experiencia, lo que se tiene que hacer ahora, si vamos a hacer un museo serio, es que toda la parte estructural del inmueble tiene que estar muy bien estudiada y cimentada para que en el futuro no vuelva a haber el pretexto de que cae una inundación y te echa a perder todo. Eso no puede volver a pasar. Claro. Ahora, me comentaste que hay 2 etapas en la UNESCO. Sí. A ver, ¿y esas etapas como cuántos años o cómo va a estar ahí el asunto? Depende de la rapidez con la que camine el proyecto. La primera etapa es la inscripción en la lista indicativa. Porque eso lo hace el gobierno de México, no lo puede hacer el gobierno del Estado. Ajá. Lo que tiene que hacer el gobierno del Estado o la Dirección de Museos es, una vez que tengamos terminada la parte museológica de todo lo que es el museo y las bases estructurales básicas de la museografía, que te puede llevar de 1 año a 3 años si trabajas rápido y si hay presupuesto, ¿qué hace? El gobierno del Estado le propone al INAH federal que declare al sitio Monumento Histórico de la Nación de México. ¿Sí? Una vez que el INAH lo declara Monumento Histórico de la Nación, entonces ya el INAH se encarga de pedirle a la UNESCO que lo incluya en la lista indicativa. Ya. Por ley, el gobierno federal propone a la UNESCO monumentos históricos con el aval del INAH federal, no por un gobierno estatal. El gobierno del estado va a tener que decir al INAH, mira, ¿qué crees? Ya hice un museo textil 20 que años tiene después, valor histórico, aquí está. que tiene valor histórico por esto. Ajá, claro. Aquí está. Ayúdame ahora a tu INAH, primero decláralo zona de monumentos históricos, porque no tiene esa declaración en la Constitución. Hay que ganarla, hay que convencer al INAH de que lo haga. Oye, vamos bastante atrasados la tarea. Bueno, pero estamos atrasados en muchas cosas, no nada más en esta. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el INAH dice, va, entonces el INAH va a la UNESCO y dice, méteme en la lista indicativa. La UNESCO revisa el expediente que manda el INAH, manda inspectores in situ a ver si es cierto, y una vez que los inspectores dicen sí, se queda inscrita. A partir de que esté inscrita viene otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? El cabildeo entre el INAH y la UNESCO, y entre el INAH y el gobierno local, en este caso el Estado de Puebla, para decir, a ver, los consultores de la UNESCO te dijeron que está muy bien como lista indicativa, pero si tú quieres que sea monumento de la humanidad, te falta esto y esto. Y tienes que hacerlo. Si no lo haces, no entra. Entonces viene la segunda etapa, la segunda chamba, que es la más difícil, que es ya el montaje museográfico y el centro de documentación y el centro de interpretación que debe de tener el sitio y que tenga impacto cultural social. Si no hay vinculación social, no te lo aceptan. Claro. Si tú no incorporas a la población circundante, olvídalo. No entras jamás a ser monumento de la humanidad. A ver, esto, bueno, se ve que es un trabajal, pero también se oye bastante atractivo, emocionante, es un reto para Puebla. A ver, ¿qué ganaría? Bueno, todos tenemos una idea, pero a ver, tú que eres experto, ¿qué ganaría Puebla al tener ya la Constancia Mexicana, el primer museo textil nacional? No, y sería el primer patrimonio de la humanidad de origen industrial para México.
Wow, ajá. ¿Qué significaría para México, para Puebla? Bueno, significaría un poco lo que pasó con Puebla, Ciudad Monumento de la UNESCO. Cuando tú eres monumento de la UNESCO, automáticamente tienes un presupuesto de la UNESCO para mantener el sitio. Eso es lo primero. 2, ganas asesoría permanente. 3, proyección internacional del sitio. Y te sirve de pretexto para que entonces puedas irte de frente con otros sitios industriales históricos de la nación que pueden llegar a ser patrimonio de la humanidad. O sea, abres la puerta. Claro, y esto es también pues una herramienta para el turismo. Mira, es lo que pasó con la Talavera. ¿Por qué la Talavera pasó a ser patrimonio de la UNESCO? Porque la hermanaron con Talavera de la Reina en España y se logró probar por parte del INAH que Talavera de Puebla, que creo que es Puebla y Tlaxcala, y fueron juntos, son evidencia histórica de una industria artesanal importante de la Nueva España y por lo tanto merecen ser patrimonio. Lograron convencer a la UNESCO y son patrimonio. ¿Qué significa esto para la Talavera de Puebla y Tlaxcala? Significa que van a tener un apoyo permanente de la UNESCO para que la industria artesanal de la Talavera se conserve. Wow. Pero ellos no entraron como patrimonio industrial, entraron como patrimonio cultural. Claro. Porque la UNESCO tiene varias categorías para patrimonio de la humanidad. Entonces, ya la Talavera abrió un frente. Eso tiene una detonación turística fundamental. Claro. Aquí es igual. Si tú tienes un museo textil, patrimonio de la humanidad, abres una ruta turística, porque entonces creas la ruta del textil mexicano. Entonces conectas Puebla con Veracruz, Orizaba, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son los centros textiles históricos del país. Haces una ruta turística, como lo hacen en España, como lo hacen en Francia. Claro. Sí, entonces, en todos lados, menos nosotros. O sea, genera un efecto multiplicador. Claro. Excelente. Yo creo que esa es la idea. Ya. Entonces, por eso creo que es importante. ¿Ya cuántos años? Ya, quién sabe. Bueno, aquí depende de 3 factores. 1, presupuesto. 2, expertise. Y 3, voluntad de todos los actores políticos y sociales para que esto se lleve a buen cabo. Si esos 3 requisitos se juntan, se puede hacer. Ya, ¿y como de a cuánto? ¿A cuántos años? No, bueno, lo voy a repetir. Dependiendo de los montos de inversión, podemos tratar de que la Constancia pueda ser monumento de la UNESCO de aquí al final del sexenio del actual gobernador. Ya. Que yo creo que eso es lo que le puede interesar también al señor gobernador. Es decir, que el cierre de su sexenio sea tener un patrimonio UNESCO. ¡Ay, qué padre! En la emblemática fábrica textil de la Constancia, ¿no? Eso de verdad elevaría mucho a Puebla, ¿no? Nos daría mucho prestigio también internacional, que eso es lo que sí necesitamos. Pues claro, pero además se tiene el potencial. O sea, si tú revisas otros museos textiles, y yo los conozco a la mayoría, y que algunos de ellos son patrimonio de la humanidad. ¿Cómo cuál es? El Valle del Fosca en Italia, por ejemplo, o el Museo de la Industria y de la Técnica de Terrassa en Cataluña, por poner Lowell en Boston, que son museos que se hicieron en fábricas textiles y que son museos de ciencia y tecnología, y que tienen obviamente una museografía textil. Te vas a encontrar que las dimensiones de esas fábricas, el espacio museable, es en metros cuadrados más pequeño que lo que tiene la Constancia mexicana. Wow, es una gran oportunidad. O sea, qué bueno que se está trabajando en ello y que a lo mejor pronto vamos a tener un museo nacional textil. Pues eso esperamos. Ojalá. Es la apuesta. Es la apuesta. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, doctor Humberto Morales. Actualmente él encabeza este ambicioso proyecto museístico de la Constancia Mexicana, ya está chambeando y con él pues, seguramente un montón de gente que por fin la Constancia Mexicana va a recuperar esta razón de ser, este origen y sobre todo también pues va a restaurar todo el prestigio
el linaje de muchos de los obreros textiles y toda la historia que eso conlleva. Así es. No, esto va a estar padrísimo. Es la idea. Qué buena, una buena noticia Bueno. en medio entre una marea tan alta, ¿no? Con un oleaje en picada y amenaza de tsunami, que dices, bueno, esto está padrísimo. En otra ocasión, doctor Humberto, tienes que venirnos a platicar. ¿Qué onda con los malditos aranceles? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? O sea, a México... ver, te lo dije, sí o no, la última vez que hablé contigo. Sí. Que tú me dijiste, oye, con Trump, ¿qué va a pasar? Yo dije, no va a pasar nada. Y yo dije, el doctor ya se equivocó porque ahí vienen los aranceles. A ver, ¿tú has visto alguno? Ay, pues todavía no, pero nos tienen la amenaza, a ver, doctor. Pero es que el gobierno de Trump es así, o sea, es un gobierno de un magnate, no es un político. Sí, Trump es un magnate, es un empresario. Y además de un grupo muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos juegan con check and balance, es ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Entonces, con México siempre ha sido la presión con él, desde que fue su primer gobierno, de decir, ¿qué me das y qué te doy? Y yo te lo dije, lo de los aranceles va a seguir siendo una bola de nieve, pero chiquita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la economía americana tiene mucho que ver con la economía mexicana. Entonces, ya lo dijo Trump últimamente, dijo, a ver, los aranceles que se impongan a México van a ser los que de por sí le vamos a imponer al mundo a partir del 2 de abril. Y no van a ser los aranceles del TECMEC porque sería violar el TECMEC. Entonces ya entendió Trump que el TECMEC se respeta a menos que quieran cambiarlo, pero jurídicamente para cambiarlo es hasta el otro año. Claro. Entonces ahorita todo lo que está en los paneles del TECMEC no van a tener aranceles. Sí. Eso es una victoria para México, porque le permite a la presidenta negociar algo que está firmado. Ahora, que va a haber aranceles, pero esos aranceles van a ser recíprocos para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no esté en el TECMEC y sea materia de arancel, México va a imponer el mismo arancel. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que México tiene que acelerar el paso, pero que ya la presidenta ya empezó, para que México empiece a fortalecer su mercado interno y a producir en México muchas mercancías que de manera irresponsable importábamos con el pretexto de que eran más baratas afuera que adentro y que ahora hay que hacerlas adentro. Mucha gente te va a decir, oye, pero a lo mejor es antieconómico porque muchas cosas que fabricamos adentro sale más barato comprarlas en China, pero es precisamente lo que nos ha llevado a la desgracia. Claro. Sí, no dudo que muchas mercancías chinas o de otros países sea más barato importarlas que fabricarlas, pero eso es una mala estrategia. Todos los países que se han vuelto potencias industriales empezaron con un proteccionismo, incluyendo los Estados Unidos, en el cual producen lo que consumen, aunque sea más caro en el corto plazo. ¿Por qué? Claro. Porque en el corto plazo es lógico, te va a salir más caro porque tu mercado todavía no es muy grande. Claro. En la medida que tú ganas el mercado y te expandes, van a bajar esos precios. Que ahorita te sale más caro producir un carro eléctrico en México, mucha gente se empezó a burlar. Ese coche no sirve porque sale más barato traerlo de Taiwán. A ver, lo importante de que el coche se fabrique en México, que todas las autopartes sean hechas en México, es que esos coches al principio van a ser caros, claro, porque el mercado es muy pequeño y porque el fabricante necesita capitalizarse. Pero en la medida que se expande el mercado, se van a normalizar con los precios internacionales, con la ventaja de que es de rama interna. Tenemos que apostarle al mercado interno, aunque al principio muchas mercancías que hagamos nosotros van a ser más caras que si las importamos. Pero así se hizo Francia potencia mundial en el siglo XIX, así hizo Alemania potencia mundial en el siglo XX. ¿Por qué Rusia puede sobrevivir los bloqueos hasta el día de hoy? Claro. Porque los rusos consumen, y tú lo viste cuando estuviste en San Petersburgo, los rusos consumen todo lo que producen. Los rusos no te importan nada para su vida diaria. Por eso pueden devaluar su moneda, pero adentro no les afecta porque el rublo es moneda de cambio en el mercado interno. ¿Qué le importa a un trabajador ruso si el rublo se devalúa de 1 a 100,000? No le importa porque él no va a viajar a Estados Unidos, no necesita dólares. Lo que necesita es comer bien. Claro. Esto es lo que tiene que entender el mexicano. Es decir, el peso se puede ir a 40 por 1. Sí, pero si tienes un mercado interno fuerte, el mexicano va a consumir todo lo que produce en México. Ahí está la tarea. Y va a pagar en pesos mexicanos, no va a pagar en dólares. Claro, claro. Y ahí está también la necesidad, la urgencia de mejorar nuestras tecnologías, nuestros sistemas, nuestros métodos. Y la educación, hacerlos el sistema educativo. Se tiene que invertir en educación terriblemente. Claro. Eso será otro tema. Ese ya es otro tema. Ese es otro tema. Muchísimas gracias, doctor No a ti, Erika, Humberto Morales. Y a tu auditorio por esta tarde.
Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, ahí dale like y compartir. Estuvo buenísima. No te olvides de checar nuestras redes sociales y de nuestro portal, Los Conjurados, porque te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos, bye.